La DD350 de Hilti es una perforadora profesional para la realización de taladros en hormigón armado con brocas diamantadas. Se usa con una columna, la DDHD30, y fundamental el uso con agua. La DD350 consta de un motor con 10 marchas electrónicas para la selección según el diámetro que estemos utilizando de broca. Aquí vemos que es una panorámica de todo el sistema. Bulón excéntrico para uso de carriles extra, placa de afilado para afilar brocas desafiladas, distanciadores para aumentar el uso de brocas de mayor diámetro en la columna, depósito auxiliar para evitar el uso de mangueras y de tomas de agua de la obra, sistema de recolección de agua, diferente material de anclaje. Para anclar la columna de DHD30 en el hormigón es fundamental una buena fijación. En Hilti recomendamos el uso de tacos metálicos HKDD de métrica 12 cuando vaya a ser el taladro a suelo y de métrica 16 cuando vaya a ser a pared o a techos, por motivos de seguridad. Una vez que sabemos dónde tenemos que realizar el taladro, medimos con la cinta métrica 33 centímetros para saber dónde tenemos que colocar nuestro taco, de modo que la broca quede correctamente posicionada para taladrar en el lugar deseado. Una vez que sabemos la posición de anclaje del HKD, procedemos a realizar el taladro con una broca de métrica 16 hasta que la guía de profundidad del taladro toque la superficie de hormigón. De esta manera sabemos que hemos taladrado la profundidad necesaria para embutir el HKD un poco por debajo de la superficie. Procedemos a eliminar el polvo con un soplador, ya que con polvo en la base del taladro no se garantiza una fijación correcta y puede ocasionar accidentes por desprendimiento del HKD. Procedemos a embutir el HKD con la parte posterior del expansionador de Hilti y después retacamos con el expansionador de Hilti hasta que aparezcan las 4 marcas indicativas de que el HKD está bien retacado. Procedemos a roscar con la mano la varilla de métrica 12, simplemente hasta el tope. Colocamos esta varilla a través de las ranuras de la columna y la aseguramos con la tuerca. En este caso se trata de una tuerca con rótula que se adapta al ángulo que haya tomado la varilla durante el taladro. La HD30 cuenta con una guía de centrado, ¿de acuerdo?, que nos marca el centro del taladro. De esta manera aseguramos que la broca queda posicionada justo donde debe realizar el taladro. Una vez hecho esto, bajamos los 3 tornillos de nivelación para que la base de la columna cuente con 4 puntos de apoyo. Es fundamental que la columna quede bien fijada para evitar vibraciones durante el taladro que puedan producir roturas en la broca o incluso roturas en el equipo. Una columna mal anclada, además, nos va a producir un retardo en el taladro. Aseguramos los distintos pasadores para una sujeción al 100%. Subimos el carro guía arriba del todo, lo bloqueamos para evitar que baje, abrimos el pasador y procedemos a colocar el motor DD350 y sujetándolo bien aseguramos con la llave de cuadradillo o con el volante que el motor quede bien anclado.
Colocamos el cable para evitar que nos moleste y procedemos a enchufar el agua. En este caso, entre la manguera y la manguera del motor, colocamos un flujómetro para ver físicamente que tenemos paso de agua. La colocación de brocas Hilti en el motor es sencillo gracias a su conexión rápida. Esto nos evita utilizar brocas de rosca, que son después muy difíciles de quitar. Procedemos a enchufar el motor, encendemos el diferencial. Este diferencial evita que el operario corra peligro si se pueda cortar en un momento dado un cable eléctrico. Procedemos a liberar el carro, seleccionamos la marcha correspondiente al diámetro de broca que estemos utilizando, encendemos el motor La D350 posee la característica de que al apretar el botón verde de encendido 2 veces, accionamos el dispositivo de arranque suave. Vemos como la broca gira muy lentamente. Esto nos permite realizar un peretaladro, es decir, un corte guía para la broca, de manera que evitamos cualquier tipo de rebote en la broca. Una vez que la broca ha penetrado ligeramente en el hormigón, ya tiene una ranura guía por la que discurrir en el resto del taladro y podemos desconectar el arranque suave apretando el botón verde de encendido una tercera vez. De esta manera ya se accionan las revoluciones correspondientes a la marcha que hayamos ajustado. Obsérvese cómo la broca recupera la velocidad necesaria. Vemos el flujómetro, cómo corre el agua. Es necesario ir graduando el agua del taladro. Esto es muy importante, ya que un exceso de agua puede implicar que la broca se pueda desafilar, con lo cual corte muy lentamente, y escasez de agua puede implicar que la broca dure menos de lo que debe durar. La D350 posee asimismo 4 LEDs indicadores de presión. Estos LEDs tienen diferentes colores. El primero, amarillo o anaranjado, significa que el operario debe aplicar más fuerza en el volante. Los 2 verdes del medio indican que la presión efectuada ya es la óptima tanto para el motor como para la vida de la broca, y el LED rojo significa que el operario debe dejar de aplicar excesiva presión, de lo contrario el motor se va a parar gracias a su dispositivo de sobrecarga y esto evita averías y una vida más corta de este equipo. Cuando la broca esté atravesando corrugado, es importante apretar la función turbo, ya que va a reducir las revoluciones de la broca y va a evitar que ésta se embote. La D350 posee una gran potencia, son 3600 vatios, tiene un rango de diámetros útiles muy grande, de 25 hasta 500 como máximo milímetros de broca, y pesa 14,4 kilos el motor. La columna también tiene un peso muy ligero, 17,9 kilos. Aquí vemos que una vez realizado el taladro, procedemos a retirar la broca. Retiramos lo que es el motor, liberando el pasador. Asimismo, subimos los tornillos de nivelación para aflojar la tuerca y retirar la columna. El motor de la D130 es capaz de realizar taladros difíciles tanto por la dureza del hormigón como por la armadura del hormigón,
como en diámetros muy grandes, ya que puede generar potencias tan grandes como 100 newton metro. Procedemos a retirar asimismo la varilla. Y vemos el taladro realizado. Vamos a proceder a evacuar el testigo. Obsérvese que gracias al taladro con diamante no se ha agrietado toda la superficie alrededor del taladro. Es un taladro limpio, perfecto, listo para pasar cualquier tipo de tubería. La velocidad también es muy grande y la comodidad del operario máxima. Vemos los corrugados taladrados. Existe la posibilidad de colocar un accesorio de recolección de agua para cuando tengamos que taladrar a través de forjados u otro tipo de muros en lugares habitados donde ensuciar sea un tema crítico. Se procede a colocar la llamada pieza de retención en la base de la columna y esa pieza de retención va a su vez a abrazar la pieza llamada colector de agua. Este colector de agua se abre por la mitad y se coloca un llamado anillo de estanqueidad de plástico con un agujero en medio que es del mismo diámetro de la broca que vamos a utilizar. De esta manera vamos a impedir que el agua procedente del taladro se desparrame por toda la superficie, sino que se quede concentrada dentro del colector de agua, donde irá dando vueltas e irá saliendo por la abertura que se ve hacia un aspirador. El uso de un aspirador es necesario, ya que muchas veces el agua mezclada con barro no tiene la fuerza suficiente como para salir sola del colector y nos puede obstaculizar el proceso de taladro. Se ajusta bien el colector para que quede bien presionado sobre la superficie y no se mueva durante el taladro. Hay diferentes tamaños de colectores según el diámetro de broca que vayamos a utilizar. Se coloca en la salida del conector y conectando con el aspirador un adaptador graduado para conectar aspirador y manguera de agua. La manguera de agua será preferentemente transparente para asegurarnos de que visualmente de que el lodo está saliendo efectivamente. Hay diferentes tipos de adaptador graduado según la boquilla de aspiración que tengamos. Este sistema es muy útil y muy limpio. Es importante, ya que la broca va a friccionar sobre el anillo de estanquidad, engrasarlo para evitar que al tomar temperatura se vaya dando de sí, con lo cual no podemos asegurar que toda el agua se quede recogida dentro del colector. Se coloca la broca y simplemente bajando el carro vemos cómo esta se queda embutida dentro del anillo. Otro accesorio interesante son adaptadores para uso del mandril con diferentes tipos de conexión que hay en el mercado. De esta manera podremos utilizar brocas de conexiones no destinadas originalmente al mandril que venga de serie de la máquina.
Otro accesorio importante son prolongadores. Las brocas tienen un largo determinado y muchas veces se tienen que hacer taladros más profundos. De esta manera, una vez hecho el taladro con la longitud estándar de la broca, se puede poner un prolongador que nos va a alargar la longitud de taladro. Otro accesorio interesante es el llamado distanciador, que es un dispositivo que se coloca entre el carro guía y el motor, lo cual nos permitirá utilizar brocas de diámetro mayor a 300 milímetros con el motor de 350, que de otro modo chocarían con la columna y no podríamos utilizar. Cada distanciador alarga 10 centímetros en diámetro. La columna estándar de la HD30 se suministra con una longitud de 1 metro, pero si en caso de necesitar mayor longitud, se puede retirar la tapa negra de la parte de arriba y enganchar un carril extra. Existen actualmente dos tipos de longitudes, un carril de 30 centímetros y otro carril de metro. Esta aplicación es particularmente útil con uso de brocas especiales de largos grandes. Se coloca el bulón excéntrico por detrás y se aprieta con la llave de cuadradillo estándar que viene suministrada con la columna de DHD30. Otro accesorio es el llamado cruce de columnas, que nos permite taladrar en horizontal anclando la columna a suelo. Existen ocasiones en que si queremos hacer un agujero a pared no podemos anclar la columna a la pared, con lo cual tendremos que utilizar un segundo carril, un segundo carro guía y anclar el motor sobre el carro guía que vayamos a colocar sobre el carril en horizontal. Es importante, para mantener la estabilidad del equipo, apuntalar hacia la pared donde estamos taladrando y apuntalar a techo. En ocasiones la broca de diamante queda satinada, es decir, queda desafilada, y es necesario utilizar un material abrasivo como el de la piedra afilar de Hilti para avivar el diamante en los segmentos y poder continuar taladrando. Esto es particularmente importante en materiales con áridos poco abrasivos o que tengan mucha armadura. Se afila en seco, dando cortes concéntricos en los que solamente introduciremos la altura del segmento, para evitar taladrar la piedra a afilar completamente de lado a lado. Se darán los cortes necesarios hasta que el operario vea que la broca queda efectivamente afilada. En el caso de que la broca quede por algún motivo enganchada dentro del taladro y no la podemos sacar, existe un accesorio llamado extractor de brocas que se coloca en la broca, ¿de acuerdo?, y mediante golpes se libera la broca del agujero mediante vibraciones. No usar a tal efecto nunca el motor, ni la columna estándar, para evitar averías. La columna DHD30 de serie puede realizar también taladros en ángulo hasta 45 grados, simplemente liberando el pasador y echando hacia atrás. Esta función también es útil para abatir la columna para un transporte más sencillo. La columna HD30, aparte de poder anclarse con puntal o con taco metálico HKD, puede utilizar una placa de vacío accesoria
para evitar tener que taladrar en el suelo y colocar un HKD. Esto es particularmente importante en lugares habitados. Es necesario, lógicamente, que la superficie que vayamos a utilizar como para nuestra base de vacío sea una superficie lisa, donde no haya ranuras por donde se pueda escapar el aire. Una vez que el manómetro llega a la zona verde, se puede anclar la columna.